ahondará sobre esto y que tal vez amplíe cómo se supera esta agenda oculta de intervencionismo, o tal vez no tan oculta. ¿Cómo se supera esto en el foro internacional con los actores políticos? La segunda cuestión tiene que ver con lo que a mí me parece que es una especie de círculo vicioso. La estrategia, la propuesta es muy clara, es muy sólida, inclusive parece muy simple. La cuestión es si los actores políticos, los que deben de tomar la decisión política, se encuentran en algún grado capturados por quienes se dedican a la narcoactividad, ¿cómo los estimulamos para que tomen este tipo de decisión? Y, perdón por abusar de la palabra, una tercera cuestión es, desde el punto de vista economicista, el análisis que usted presentó dijo de que era poco rentable la estrategia para los estados, la estrategia prohibicionista, y la pregunta es, desde este enfoque, ¿qué es más rentable para quienes se dedican al narcotráfico? ¿El enfoque de la prohibición o el enfoque de la regularización? Gracias. Sí, aquí adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pietro Lazzari, encargado de negocio de Suiza. Yo tuve el privilegio de trabajar en Colombia y justamente durante su presidencia yo recuerdo los viajes, las negociaciones, los encuentros con varios actores armados y la postura muy variada y distintas sobre el tema de la droga que había en Colombia. Después, y cambió la presidencia, llegó el Plan Colombia y algunos miles de muertos después, yo volví al Golfo de Urabá el año pasado, después de una década de trabajo en América Latina y bueno, tal vez los actores habían cambiado, pero la droga seguía saliendo. Tal vez había cambiado alguna ruta, yendo más hacia Occidente, pero la compra y la consumación de drogas seguía en Ginebra, en Berna, en Zúrich, en Piazza Navona o en Bruselas. Entonces, yo creo que aquí tenemos países consumidores y productores que hacer un balance lamentablemente no es muy positivo. Además, habiendo trabajado en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia, en estos últimos años ha cambiado algo. Los países productores y Latinoamérica se ha vuelto continente consumidor. Eso es evidente, sobre todo en una faja a nivel de jóvenes. Vuelvo a Europa y termino mi comentario. Suiza es conocido como país, digamos, relativamente liberal. Hemos tenido experiencia exitosa, por ejemplo, con la heroína, pero lo que es fundamental es, lo decía el presidente Scotti también, una política integral. O sea, si nosotros no tenemos varias patas, nunca vamos a tener éxito, y sobre todo integral a nivel regional, porque de nada me sirve tener en Suiza una política basada sobre la prevención si después a 10 kilómetros la política es totalmente distinta. Eso es un problema de coherencia política que lamentablemente en Europa en ese momento no tenemos. Muchas gracias y lo felicito por su libro. ¿Alguien más quiere hacer? Sí, perdón. Laura Mora, de la Embajada de México. Antes que nada, felicitar al presidente Samper por su extraordinaria exposición. Desde luego iré a comprar el libro corriendo. Tengo una pregunta muy concreta y otro que es más bien un comentario. La pregunta sería, ¿cómo ve usted personalmente el informe de la OEA justamente sobre las drogas al que hizo referencia José Luis Ruiz? Porque ahí esta división tan neta que usted hace entre países consumidores y países productores ya se matiza bastante. Ahí se asigna la responsabilidad que mencionaba el colega de Suiza sobre la responsabilidad de los países latinoamericanos ahora también como consumidores de droga.
La segunda parte de mi pregunta sería con los mecanismos de cooperación que hay entre Europa y América Latina. Hace relativamente poco me tocó estar presente en una conferencia de evaluación del programa europeo que se llama las rutas de la cocaína, de Europa, de la Unión Europea, con países de América Latina y África. Y la impresión mía fue que lo que predomina ahí es justamente este dogma prohibicionista. Me llamó incluso mucho la atención que una funcionaria de la Organización de las Drogas que está en Viena, cuando alguien hizo alusión en el público a que había que romper este tabú que justamente su libro está rompiendo, dijo muy ingenuamente: ¿y nosotros qué hacemos entonces? ¿Cuál sería nuestra función? Entonces me pareció un poco curiosa la respuesta. Pero lo que sí es inquietante es que en esos organismos de cooperación tan importantes que manejan recursos ingentes, ¿no?, de proyectos de la región Europa, Asia, América Latina y África, predomina esta visión, la visión del prohibicionismo absoluto, no la de la prevención, sino la del el ataque directo, ¿no?, casi militar, con las fuerzas armadas y con la policía, etcétera. Poco ahí está el acento en la prevención. Estos serían mis comentarios. Gracias. Bien. Bueno, presidente Samper, entonces le voy a dar la palabra para que sintetice, y con esto vamos a concluir nuestro pequeño evento. Bueno, primero agradecer los excelentes comentarios que ha hecho nuestra querida diputada y el profesor Scotti, así como las intervenciones. Son muchos los temas que se han planteado aquí, me voy a referir puntualmente. Antes quisiera decirles que aunque se hicieron esfuerzos para traer el libro, ¿no es cierto, Esperanza? No alcanzó a llegar en Casa Herreras a donde Pala, porque esto es de Mondadori, pero había que importarlos de Colombia, pero estoy seguro que Lila los podrá ofrecerlos aquí esta semana si nos cumplen con lo que nos han prometido. Voy a empezar con lo de Pietro. Una de las leyes que rige en estos temas del narcotráfico y de las drogas es el principio de vasos comunicantes, que algunos lo llaman el efecto balón. Si uno cierra las rutas en el Caribe, pasa lo que está sucediendo hoy día, y es que se fue todo el narcotráfico para México. Y ahora que están obteniendo éxitos en México en la reducción del tráfico hacia Estados Unidos, el problema se ha desplazado a Centroamérica. Entonces ya los carteles se han desplazado hacia Honduras, Salvador, Guatemala, con la diferencia de que estos países tienen mucho menos posibilidades institucionales y económicas de hacerle frente al dilema del crimen organizado. De tal manera que el negocio del narcotráfico es tan bueno que da para que se recomponga rápidamente frente a una dificultad. Lo mismo sucede si un tipo de droga se ve afectada, tienen mucha capacidad para colocar otra droga, para revolverla o para cambiar de expendedores. Esto es realmente parte de la dinámica diabólica de este tema de las drogas, es que el negocio es tan grande porque los países, comillas, productores, nos quedamos entre el 10 y el 5%, que da para hacer cualquier tipo de rebalanceo, de tal manera que no se pierdan las posibilidades de vender la droga. Pero déjenme darle a ustedes otra cifra. No me gusta ahondar en cifras porque la gente se le olvidan las cifras y se acuerda de los chistes. Ahora les voy a echar un chiste sobre cómo veo yo el tema. El tema de la droga es tan
sencillo dentro de su complejidad, profesor Scotti, que si uno quitara la marihuana del problema de las drogas, el problema de la cocaína quedaría reducido a 60 camiones de 30 toneladas, o sea, 1.800 toneladas, y el problema de la heroína quedaría reducido a 40 camiones de 20 toneladas. Es decir, con 100 camiones se solucionarían los problemas de las drogas si hubiera una acción efectiva. Hay mucho interés en que la marihuana no se saque de este espectro, porque entonces se focaliza el problema. Y esta es parte de las dificultades que hay. Es cierto, como usted dice, Pietro, que hoy día han cambiado las cosas. Por eso en ese discurso que mencionó el profesor Scotti, yo hablaba de corresponsabilidad. Hoy día tendríamos que empezar a hablar de responsabilidad compartida, porque hay países productores que se volvieron consumidores, como el caso de Brasil y lamentablemente Colombia, y hay países consumidores que se han vuelto países productores, como el caso de los Estados Unidos o los países nórdicos. Primera aclaración. Entonces hablemos de responsabilidad compartida. Segundo, hay diferencias entre la posición europea y la posición de Estados Unidos. Hay algunas diferencias de fondo que quisiera mencionar. Una de ellas, y es que cada día en Europa están más conscientes de la importancia del daño, de la valoración del daño que está ocasionando la política prohibicionista. Dicho en términos más coloquiales, es más costoso hoy el remedio que la enfermedad. El remedio que la enfermedad. ¿Cuánto le cuesta a Colombia la sustitución social de cultivos y cuánto le cuesta la fumigación aérea a los cultivos? Nosotros hemos deforestado 2 millones de hectáreas en la zona sur del país. Acabamos de hacer un convenio con Ecuador para pagarle 15 millones de dólares de indemnización por la fumigación de cultivos en la frontera. El daño que está produciendo la política prohibicionista está comenzando a ser mucho mayor en términos ecológicos, institucionales y sociales que los beneficios de la reducción del consumo. Y esa es una tesis sostenida por la mayor parte de los países europeos que vale la pena seguir considerando. O sea, sí hay matices dentro de este bloque prohibicionista. Laura, a mí lo de la OEA no me disgusta porque por primera vez los Estados Unidos acepta ser incluido en un informe distinto a los que ellos producen. ¿Cuál era el negocio con los Estados Unidos hasta este momento? Hasta que apareció la Cumbre de las Américas y este debate sobre nuevos escenarios. Era el mismo negocio que le propuso una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con tocino. Nosotros éramos el tocino en el negocio. Ahora por lo menos hay más equivalencia. Y aunque el informe de la OEA, sé que Insulza estuvo por acá, es un poco horoscópico, de horóscopo. Si se diera tal y aparecieran tales astros y se configurara tal, podríamos pensar en tal cosa, es decir, pone muchas precauciones horoscópicas. Yo quisiera llegar a ser escritor de horóscopos porque me parece una profesión maravillosa. Es tratar de predecir el futuro sin que se equivoque uno es difícil. Tendrá una buena noticia en los próximos 100 años. Bueno, cualquiera tiene una buena noticia, pero el informe tiene la virtud de que involucra por primera vez a los Estados Unidos. Y ahí va un poco la respuesta para Sandra. El intervencionismo realmente es el unilateralismo. La utilización del prohibicionismo con propósitos unilaterales, como lo hicieron a Colombia en mi gobierno, de certificar una lucha contra la droga, mientras que a México la estaban certificando, que era absolutamente increíble porque a uno sí y a otro no, pues es exactamente la mala utilización de la política prohibicionista con fines políticos,
que es esta certificación unilateral diseñada por los Estados Unidos para reservarse ellos el derecho de decir qué países son buenos y qué países son malos, con el resultado curioso de que todos los países malos resultaban ser los países que no compartían la política exterior y los buenos los que sí la compartían. Pero es claro que ese es el sentido, y obviamente pues los actores políticos pues tienen mucho que jugar en eso. Colombia sostiene una profesora colombiana, se llama Lynn Tingman, o una gringa colombianizada, que es el único país del mundo en que tiene una intervención por invitación. Nosotros invitamos a que nos intervengan, pedimos cláusulas, pedimos condiciones, pedimos que nos certifiquen. Eso es algo que se ha dado mucho en el tema de las drogas a lo largo del mundo. Un par de comentarios finales sobre las excelentes intervenciones de la diputada Tidey. Primero, que me gustaría conocer a su mamá, porque si su mamá, que fue maestra, en 1970 presentó una tesis o monografía sobre la legalización de las drogas para el puesto de maestra y se lo dieron, yo quiero conocer a esa mujer. Me parece que eso tiene un mérito innegable, me la saluda de mi parte, por favor. Segundo, que lo mencionaba muy bien la diputada, en esto es muy fácil caer en la satanización. Este libro, por ejemplo, se ha vendido bien, pero con dificultades, porque la gente todavía piensa que discutir sobre la legalización es que vamos a obligar a los niños a consumir drogas y que vamos a repartir en el Halloween jeringas. Es decir, hay el verdadero poder de los prohibicionistas es el poder de la satanización, que han satanizado hasta tal punto el tema de las drogas que ya hablar de este tema, por ejemplo, somos considerados unos subversivos éticos por los sectores, digamos, más reaccionarios. Entonces, me parece que, como muy bien señalaba la diputada, hay que sacar este tema de la parte oscura y ventilarlo, darle oxígeno, darle luz, para encontrar unas salidas que apuntan a lo mismo. Porque como aquí muy bien señalaba el profesor Scotti, esto no se trata de que vamos ahora a pasar de una política prohibicionista a una política totalmente permisiva, no. De lo que se trata es de controlar o manejar el mismo problema con medidas distintas. ¿Y por qué la privatización no es la política? ¿Por qué la prohibición o la represión o la fiscalización? Porque, como decía Einstein, la mayor forma de locura es la de seguir haciendo siempre las mismas cosas pensando que van a dar resultados diferentes. Eso es lo que llevamos 100 años haciendo lo mismo y pensando que vamos a producir resultados diferentes. Yo quiero engarzar esto o relacionarlo con la muy importante intervención del profesor Scotti, que realmente se leyó el libro y para mí es ya un motivo de orgullo que estos dos expositores le hayan dedicado alguna consideración al libro. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo visualizo yo que pudiera llegar a cambiar esta actual política? Porque es muy sencillo salir a hacer causa común con los legalizadores, con Castañeda y en México, y decir si hay que legalizar, pero ¿cómo? Es decir, no es una posición lógica, digamos, en México ahora señalar que la solución para el desafío que está viviendo México frente a los carteles del crimen organizado es legalizar. Eso es como proponerle a un grupo de náufragos en medio del naufragio cursos de natación. Una cosa es el desafío del crimen organizado,
que es un problema de defender el Estado del crimen organizado, que lo hacen en Italia, hay que hacerlo en Colombia, en México, y otra cosa es un problema internacional que está siendo aprovechado por el crimen organizado. Es que esto, ahora me preguntaba un periodista que si entonces yo era partidario de que legalizaran las grandes fortunas de la mafia italiana con la legalización. Le dije, por Dios, es exactamente al contrario. Es que esas fortunas se han hecho al amparo y a la sombra de la prohibición, de la represión, de la fiscalización. El Estado pone el riesgo y ellos se quedan con las utilidades. Lo que hay que hacer, exactamente lo que proponía el presidente Santos, es ¿por qué no cambiamos esto por los impuestos? ¿Por qué no les ponemos unos impuestos y se van a desaparecer? Se van a desaparecer y entonces el Estado podrá controlar la producción, la distribución y el consumo, porque esa es otra realidad. Esto de legalizar el consumo pretendiendo que la distribución y la producción se pueden mantener en manos de la... no se puede. Vamos a tener que llegar a toda la cadena. Pero ese es una tesis muy válida del profesor Scotti. Nosotros hemos sido víctimas del crimen organizado. La ley de la mafia es conseguir sus objetivos por el plomo o por la plata, o a través de la violencia o a través de la corrupción. Ninguno de los países que hemos sido víctimas de la droga hemos estado exentos de esa dialéctica, pero precisamente por eso es que se requiere que haya una política definida y que no se piense que una política distinta es connivencia ni tolerancia, al contrario, la connivencia es la actual. Mantener la posición actual, eso sí es una política de connivencia con el problema. Cambiarlo es otra realidad distinta. Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Scotti de que esto no se arregla con más penas. Porque lamentablemente en este mundo mediático en que vivimos, solamente lo que tenga más penas se considera que es una respuesta adecuada a la sociedad. Que los violadores de niños, cadena perpetua. Que los que contaminaron el río, cadena perpetua. Ese no es el camino. El populismo punitivo en que está la sociedad actual, de que cada vez que tiene un problema, en lugar de enfrentarlo con medidas sociales, con resocialización de los delincuentes, con un análisis a fondo de los tipos penales y sus factores culturales, salen a proponer duplicar las penas, es lo que más daño le está haciendo a la sociedad contemporánea. Porque van a estar el doble, pero no vamos a haber avanzado nada. Por eso, para dejar de lado ese populismo punitivo, tenemos que volver al concepto de la resocialización de los delincuentes como parte de un entorno social y de un entorno cultural. En eso coincido perfectamente. Y termino con el mito de Sísifo, que tú mencionaste. El problema de Sísifo no era que le costara mucho trabajo, que sí le costaba subir la piedra hasta arriba. El problema era darse cuenta de que ese trabajo era inútil. Entonces el problema no es solamente que nos cueste mucho la represión o la fiscalización, el problema moral, ético, tremendamente decepcionante, es que después de 100 años tengamos que concluir que ese esfuerzo que ha hecho todo el mundo es un esfuerzo inútil. Muchas gracias. Perdón, para todos, nada más para avisarles que están invitados a un vino de honor ofrecido por la Embajada de Colombia.